Lo que intentamos es concienciar a la gente de que en los caminos por el que vaya el fútbol, un elemento decisorio tiene que ser el propio aficionado. Con esta crisis que nos está azotando a nivel económico principalmente, los clubes que yo creo que vivían cada vez más alejados y más de espaldas a su ciudad, a sus aficionados, pues están teniendo que girar porque al final el pilar último sobre el que descansa todo el mundo fútbol se llama aficionado. Bien vía aficionado que va al campo de fútbol, bien vía aficionado que ve la televisión y que es el que ve la publicidad por la que luego pagan el dinero y vuelve a revertir en el club. Al final, en el último escalón de todo está el aficionado y yo creo que es hora de ir recuperando el papel que tiene que tener dentro del fútbol español. En 1998 ascendimos a Primera División. Igual algunos os conocéis a Eugenio Prieto, que era el presidente de aquella época, bueno, bastante conocido y estuvo del 88, 13 años, al 2001. Vivimos una etapa deportivamente dorada, porque estuvimos en Primera División 13 años ininterrumpidos. Llegamos incluso a competir en Copa de la UEFA una vez. Deportivamente pues se hicieron unos equipos majos, con jugadores que probablemente por nuestro nivel en cuanto a económico no pudiéramos acceder a ellos. Me llega a la mente Robert Prosineski o Slavica Jokanovic o Lakatus, o sea, gente que en teoría, bueno, igual es un poco más por encima de nuestro nivel de aquel momento, ¿no? Inevitablemente se fue generando una deuda, pues aquí pongo galopante, es una deuda galopante, no recuerdo las cantidades, pero yo me acuerdo de un periodo de un día para otro que el Oviedo debía 3.000 millones de euros, una cosa así. Y cuando en las sucesivas juntas de accionistas se iban presentando incluso beneficios. Eran unas cosas tremendas, ¿no? Y yo me acuerdo de hablarlo con Eugenio Prieto de aquella, porque ya os digo que formaba parte de peñas y asociaciones que intentábamos en ese momento ya vigilar un poco, con el poco poder que teníamos. Y me acuerdo una frase que me quedó grabada, ¿no? Y él siempre decía: el problema no es lo que deba, en este caso el Real Oviedo, sino la capacidad de endeudamiento. Es decir, mientras el grifo esté abierto, no hay problema. El problema es ¿qué pasó? Bueno, pues que llegó un momento en que el grifo se cerró y vino todo de frente. Ese fue el problema, acompañado de una situación, bueno, pues deportiva, que bajamos a Segunda División. Y eso generó el típico trastoque de ingresos, típico escalón hacia abajo de ingresos de pasar de primera a segunda, ¿no? La principal diferencia que yo veo entre un club, o como yo lo percibí, ¿no? En un club y una sociedad anónima, primero podríamos decir el sentido de pertenencia, ¿no? Cuando era un club, pues yo lo sentía todo mucho más cercano. Yo votaba a quién quería que fuera mi presidente. Si había varios, pues elegía el camino, y los caminos que proponían eran distintos. Yo mismo elegía el camino. Eso era lo que teníamos cuando éramos un club tradicional, como una asociación, ¿no? Eso, una vez transformado en sociedad anónima, bueno, pues ya se fue más al lado más mercantil, ¿no? Al fin y al cabo ya eran las decisiones del máximo accionista, y si tenía más del 50, pues te acabas de convertir en un mero cliente, como de cualquier otra empresa. Con un ligero matiz, que era el que comentaba en la reunión. Yo lo considero un cliente cautivo, porque el futbolero pues no tiene un comportamiento, unos patrones de toma de decisiones racionales. Van muy mediatizadas por el sentimiento que tiene hacia ese club, porque si no, no se harían muchas de las acciones que hacemos los aficionados, evidentemente. Y aquí es una de las principales diferencias que vi con, por ejemplo, Palencia, con Guadalajara. Sus acciones costaban 50 euros y unas 60 euros y otras 100 euros. Y yo me veo mi caso, por ejemplo, Albacete. Pues yo con Albacete no tengo ninguna vinculación, ninguna. Es un club con el que compartimos muchos años en primera y estas cosas, y eso es lo que. Pero sí es verdad que, por ejemplo, recuerdo una imagen en Estudio Estadio en el que sale mi abuela con mi hermano viendo el Oviedo allí. Y digo, pues oye, por X dinero, pues si yo sé que son 10, 20, 30 euros, pues oye, pues puedo hacer la compra por esa simpatía, tonta, pero esa simpatía. O simplemente también por empatizar con ese aficionado que está sufriendo lo que yo sufrí también. Pero claro, 100 euros, me vais a entender que no es un poco más complicado, ¿no? Esa es una de las cosas. Yo personalmente, en mi experiencia del Real Oviedo, veo que hay una inflación tremenda en los precios de los jugadores.
es alucinante que jugadores de segunda B puedan llegar a cobrar más de 100.000 euros. Es que es tela. Y así me van a venir con la historia, ya es que la vida del futbolista es corta, ya, pero 100.000 euros son 100.000 euros. Es que es el argumento que siempre te dicen y lo hablas con ellos. A mí me parece una auténtica locura. Segunda B, categoría semiprofesional. Es verdad que son pocos los que lo hacen, estoy poniendo el extremo. Las consecuencias sociales principalmente de esta conversión a la sociedad, de los clubes en sociedades anónimas fue pues un desarraigo de los clubes con su propia comunidad. Cuando las cosas llegan a situaciones límite, y eso nos ha pasado a nosotros en 2 ocasiones recientes en nuestra historia, lo que nos ha hecho como afición es como un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Incluso dentro de la sociedad, del juego de la sociedad anónima. Te pongo un ejemplo. En las juntas de accionistas, la última debieron haber 800, 900 personas. En una sociedad anónima donde se van a tratar aspectos puramente mercantiles, de números. Fijaros que eso es una barbaridad de personas. Y es por ello que la afición del Oviedo, así como otras que también lo estuvieron pasando mal, pues somos un poco en ese sentido la vanguardia en cuanto a la pelea, a la organización, y por eso formamos parte de asociaciones como FASFE, que lo que intenta es que la voz del aficionado esté continuamente presente y ser interlocutores de lo que nosotros mismos fomentamos y generamos, que es el sostenimiento del deporte llamado fútbol.